Este es el verdadero misterio de Baalbek, cómo estas piedras llegaron a estar allí, por qué fueron colocadas allí y específicamente cómo fueron transportadas a su lugar. Baalbek ha desafiado la lógica durante miles de años. Baalbek, as we know from the archaeological evidence, must have existed during the Neolithic period, between 6,000 to 8,000 years or even 9,000 years BC. Sus piedras son más pesadas de lo que las grúas modernas pueden levantar. Sin embargo, fueron colocadas con una precisión imposible mucho antes de la historia registrada. Consiste en 3 enormes bloques. Cada uno de los bloques de triladrón mide aproximadamente 22 metros de largo. Durante generaciones, los académicos debatieron sobre quién las construyó, dioses, gigantes o algo que nadie puede explicar. Porque algunas de las piedras son de tal magnitud que la maquinaria moderna no puede colocarlas allí, pero de alguna manera nuestros antepasados pudieron hacer esto. Pero cuando los científicos finalmente descubrieron lo que escondían esas piedras, el verdadero misterio de Baalbek salió a la luz, y lo que encontraron debajo del templo es algo que el mundo nunca debería haber visto. El descubrimiento que sacudió al Líbano. Baalbek es uno de los sitios antiguos más misteriosos de la Tierra. Se encuentra en el valle de Bekaa, en el Líbano, a 85 kilómetros al noreste de Beirut. Incluso después de miles de años, sus enormes columnas todavía se elevan hacia el cielo, proyectando largas sombras sobre el valle. El templo de Júpiter, el más grande del complejo, sigue siendo una obra maestra de la ingeniería. Enormes bloques de piedra apilados con una precisión que sigue desconcertando a los constructores modernos. Es un lugar que impone respeto y curiosidad. Durante un esfuerzo reciente de restauración en el suelo del templo, un grupo de arqueólogos hizo un descubrimiento que nadie esperaba. Mientras estabilizaban una sección agrietada cerca del santuario interior, uno de los paneles de piedra se desprendió, revelando una abertura estrecha debajo. Cuando despejaron los escombros, vieron la entrada a un corredor sellado que no aparecía en ningún plano histórico o mapa de Baalbek. Dentro del pasaje, el aire estaba frío y seco. Las paredes estaban hechas de bloques de piedra caliza tan perfectamente ajustados que no se veían líneas de mortero. Cada superficie brillaba bajo los haces de las linternas como si hubiera sido pulida como vidrio. El equipo llamó a especialistas para documentar el hallazgo. A medida que se difundía la noticia, el sitio fue rodeado por equipos y reporteros. En cuestión de días llegaron equipos internacionales de Alemania, Francia y Estados Unidos, ansiosos por examinar lo que llamaron una estructura imposible. Drones escanearon el área mientras los arqueólogos fotografiaban cada centímetro del pasaje. Los primeros informes sugirieron que los métodos de construcción utilizados en este corredor eran diferentes a todo lo conocido de la época romana o fenicia. Cuanto más profundizaban, más extraño se volvía. Tallados cubrían las paredes del corredor, pero ninguno coincidía con el latín, el griego o cualquier escritura antigua previamente identificada en la región. Algunas de las marcas se repetían en patrones geométricos, casi como si siguieran una fórmula. El descubrimiento dividió a los equipos de investigación. Algunos creían que las marcas eran decorativas. Otros argumentaron que podrían pertenecer a una cultura anterior a la historia registrada. Luego, los instrumentos detectaron algo aún más inusual, una cámara hueca directamente debajo del santuario, a unos 30 metros por debajo de la superficie. El radar de penetración terrestre mostró que el espacio era simétrico y alineado con los cimientos del templo. Los ingenieros advirtieron que continuar perforando podría dañar la estructura, pero los datos insinuaban que la cámara había sido sellada intencionalmente. Poco después, la Dirección Libanesa de Antigüedades detuvo todas las visitas públicas a Baalbek. Oficialmente, el cierre fue por seguridad. Extraoficialmente, se rumoraba que algo en las lecturas había asustado al equipo de investigación. Los locales susurraban que el suelo debajo del templo estaba maldito. Lo que comenzó como una simple restauración se había convertido en una investigación clasificada observada por científicos, gobiernos y aquellos que temían lo que podría estar enterrado bajo las piedras del Líbano. Conforme continuaba la excavación bajo un gran secreto, comenzó a formarse una nueva pregunta. ¿Quién construyó Baalbek antes de que Roma llegara allí? Una civilización fuera de lugar. Cada teoría que surgía era más increíble que la anterior. Baalbek, as we know from the archaeological evidence, must have existed during the Neolithic period, between 6,000 to 8,000 years or even 9,000 years BC. Algunos historiadores señalaron a los fenicios, afirmando que el sitio una vez sirvió como un templo para Baal, el dios de la tormenta que, se decía, sujetaba los cielos a la tierra. Textos antiguos describían su morada como una fortaleza construida con piedras que zumban con el trueno. Era fácil descartar tales historias como mitos hasta que los científicos se dieron cuenta de que las inscripciones alrededor de la base de Baalbek habían sido golpeadas por rayos una y otra vez, como si toda la meseta estuviera cargada de energía. Otros recurrieron a tradiciones aún más antiguas. En los primeros escritos cananeos, Baal no estaba solo.
Lo acompañaban los vigilantes, constructores divinos que descendieron de las estrellas y levantaron cimientos que nunca podrían caer. Más tarde, las leyendas los transformaron en gigantes, castigados por revelar conocimientos prohibidos a la humanidad. El debate se intensificó. ¿Eran estas historias ecos de una civilización antigua avanzada, recordada como dioses por las personas que vinieron después de ellos? ¿O acaso la mitología y la ciencia se habían encontrado por casualidad en el mismo terreno? Mientras continuaban los argumentos, los investigadores volvieron a su trabajo, decididos a separar la creencia del hecho. Una vez asegurado el corredor, el equipo comenzó a trabajar más profundamente en las capas inferiores del sitio. El objetivo era entender hasta dónde se extendía la base bajo el templo romano. Lo que descubrieron, sin embargo, no encajaba con ninguna parte de la historia registrada de Baalbek. Enterrada entre los bloques de piedra caliza había una capa de suelo compactado que contenía fragmentos de madera y carbón vegetal. Cuando se probaron las muestras, los resultados sorprendieron a los investigadores. Las fechas de radiocarbono regresaron a varios miles de años más antiguas que el período romano. Eso significaba que la actividad humana había tenido lugar en Baalbek mucho antes de que se levantara la primera columna romana. Al principio, el equipo sospechó de contaminación o error, pero las pruebas repetidas produjeron los mismos resultados. El hallazgo obligó a una reevaluación de la línea de tiempo del sitio. Sugería que los romanos podrían haber construido su gran templo sobre una estructura aún más antigua. Comenzaron discusiones discretas entre los expertos. Algunos arqueólogos argumentaron que podría haber sido un santuario fenicio mucho más temprano. Otros creían que era evidencia de una civilización aún desconocida para la historia. A medida que el equipo limpiaba la sección más baja del templo, la diferencia se hizo clara. Las piedras superiores eran inconfundiblemente romanas. Sus líneas de cincel eran nítidas y uniformes, mostrando las marcas familiares de las herramientas de hierro. Pero las piedras debajo de ellas se veían completamente diferentes. Los cortes eran anchos y lisos, con bordes que parecían fundidos en lugar de tallados. Bajo la ampliación, la superficie de piedra caliza parecía fusionada como si hubiera sido moldeada por un calor o presión intensos en lugar de un martillo y cincel. La textura era brillante, casi como vidrio en algunos lugares. Ningún método antiguo conocido podría haber producido tal efecto. A medida que las excavaciones se profundizaban, los arqueólogos comenzaron a notar símbolos grabados en las esquinas de varias piedras base. Las marcas eran simples pero deliberadas, dispuestas en patrones repetitivos. Algunos investigadores sugirieron que eran guías de construcción, mientras que otros vieron lógica matemática en su separación. Ninguno coincidía con las formas latinas o griegas. Cuanto más se estudiaban las piedras, más claro se volvía que dos tecnologías completamente diferentes habían tocado este sitio. Uno romano y uno perteneciente a algo mucho más antiguo. Entre el equipo comenzó a circular un nombre silencioso. Llamaron a los constructores desconocidos los primeros arquitectos. El título era informal, pero tenía peso. Reconocía lo que la evidencia sugería, pero nadie estaba listo para decir en voz alta que la fundación de Baalbek podría haber sido establecida por una civilización olvidada. Luego, mientras los trabajadores removían tierra a lo largo del borde más profundo de la zanja, una paleta golpeó algo inesperado. No era piedra, era curvado, pálido y frágil. El sitio quedó en silencio mientras las brochas reemplazaban las herramientas. En cuestión de minutos, la forma de un cráneo humano emergió de la tierra, enterrado en una capa que debería haber sido más antigua que cualquier presencia humana. Los constructores que nunca se fueron. Cuando los restos humanos fueron desenterrados por primera vez, nadie sabía a quién pertenecían. Los huesos fueron encontrados presionados contra la pared de la cantera, torcidos entre fragmentos de piedra. Algunos yacían boca abajo, otros medio enterrados bajo los escombros. No había señales de colocación ritual u organización del entierro. Lo que ocurrió aquí fue repentino y violento. A medida que se exponía más del sitio, la imagen se aclaraba. Herramientas estaban esparcidas junto a los cuerpos. Mazas de piedra, cinceles de cobre y varas de medir rotas. Pronto se hizo evidente que estas personas habían sido trabajadores, atrapados en medio de su trabajo cuando ocurrió el desastre. El equipo de excavación comenzó a referirse a ellos como los trabajadores de la cantera que nunca salieron. Según los primeros informes de laboratorio, se encontró un leve residuo metálico en las manos y muñecas de varios esqueletos. El residuo no correspondía al cobre o al bronce, sino a una aleación de alta calidad rara vez vista en artefactos antiguos. Algunos investigadores especularon que provenía de instrumentos avanzados de corte o modelado, aunque no se recuperaron tales herramientas. Los especialistas forenses estudiaron los huesos y encontraron claros signos de estrés repetitivo. Las articulaciones del hombro y las partes bajas de la columna mostraron desgaste consistente, con levantamiento y arrastre pesado. Muchas costillas estaban deformadas por la tensión a largo plazo, y tanto los restos masculinos como femeninos mostraban el mismo patrón de lesiones por compresión. Quienesquiera que fueran estas personas habían realizado un trabajo intenso durante periodos prolongados.
Sin embargo, un esqueleto se destacaba. Incrustado en el cráneo había un pequeño implante de hierro que se había fusionado perfectamente con el hueso circundante. La precisión de la inserción asombró a los examinadores médicos. Lo describieron como quirúrgicamente exacto, diferente a cualquier cosa conocida del periodo implicado por el sitio. Cuando llegaron los resultados de la datación por carbono, la línea de tiempo cambió nuevamente. Los huesos tenían miles de años más que la era romana, más antiguos incluso que las primeras civilizaciones conocidas del Levante. El hallazgo sugería que los trabajadores habían vivido y muerto mucho antes de que la historia comenzara a registrar asentamientos humanos en la región. Las pruebas de ADN profundizaron el misterio. Los marcadores genéticos no coincidieron con ninguna población antigua conocida de Líbano, Mesopotamia o culturas cercanas. Según un informe, su perfil genético parecía aislado, como si pertenecieran a un linaje que había desaparecido por completo. El equipo de excavación se inquietó mientras reunían las pruebas. La disposición de los cuerpos indicaba un único evento catastrófico. Las rocas sobre ellos mostraban fracturas, y las capas de suelo sugerían que un colapso los había sellado al instante. Parecía que el final había llegado sin advertencia. Algunos científicos creían que fueron asesinados por una falla estructural. Otros susurraban sobre algo más, un accidente que involucraba fuerzas que los constructores no podían controlar. Fuera lo que fuese, había terminado su trabajo en un instante. Esa noche, el campamento cayó en silencio. Cada teoría conducía al mismo pensamiento imposible. Algo había sucedido dentro de esa cantera, algo lo suficientemente poderoso como para matar al instante y no dejar rastro. Y si las piedras hubieran estado allí cuando sucedió, tal vez lo presenciaron. Las piedras que recuerdan. Al amanecer, los científicos comenzaron a probar las piedras. Si hubiera habido una explosión, un colapso o una liberación de presión, la roca lo habría registrado, al igual que una cámara captura la luz. Se tomaron muestras de la cantera y de las secciones más profundas de los cimientos del templo. No sabemos por qué Baalbek fue elegido como el lugar específico. Puede ser algún tipo de lugar de poder especial. Todos esperaban resultados normales. Lo que encontraron, en cambio, lo cambió todo. Bajo el microscopio, la piedra caliza se veía extraña. Su superficie no estaba desgastada o erosionada como debería estar la piedra antigua. Era lisa, vidriosa y deformada en algunos lugares, como si hubiera estado expuesta a un calor intenso, lo suficientemente caliente como para derretir su capa exterior. Algunas secciones estaban fusionadas en bandas finas como olas que ninguna herramienta o cincel podría haber creado. Cuando la geóloga principal revisó las imágenes, dijo en voz baja: «Estas piedras recuerdan lo que ocurrió aquí». La frase se propagó por el equipo. Dejó de ser una figura retórica. Se convirtió en la teoría de trabajo. Las siguientes pruebas solo profundizaron el misterio. Cuando las muestras fueron puestas bajo observación, los instrumentos metálicos comenzaron a reaccionar de manera extraña a su alrededor. Las brújulas se desviaron del norte verdadero. Pequeños fragmentos de metal se aferraron débilmente a la roca como si fueran atraídos por estática. Al principio, todos culparon al equipo defectuoso, pero las lecturas se repetían una y otra vez. De alguna manera, la piedra caliza estaba cargada. No había una explicación razonable. Debería haber sido inerte. Algunos de los ingenieros bromeaban diciendo que la cantera debía haber sido golpeada por un rayo. Otros dejaron de reír cuando se dieron cuenta de que ningún rayo podría haber creado patrones tan precisos o haber durado tanto tiempo. Cuando los investigadores examinaron las caras cortadas de los megalitos bajo una luz controlada, apareció otra pista. Cada bloque mostraba líneas paralelas tenues grabadas en su superficie. Las ranuras eran perfectamente rectas, todas anguladas hacia el centro del templo. Eran tan finas y consistentes que parecían más bien el marcado dejado por una máquina que por herramientas humanas. En tramos de 20 metros, la piedra se mantuvo plana con una desviación de fracciones de milímetro. Los ingenieros estaban asombrados. Un técnico susurró que incluso los modernos cortadores láser tendrían dificultades para lograr ese tipo de precisión a tan gran escala. Para probar la densidad de los bloques, el equipo utilizó sensores acústicos. Cuando las ondas sonoras pasaron a través de la piedra, las lecturas comenzaron a comportarse de maneras inesperadas. La señal resonaba, profunda y rítmica, resonando a través de la base como un zumbido bajo. Luego sucedió algo notable. Los otros bloques comenzaron a responder uno tras otro, tarareando en armonía como si todo el sitio hubiera sido afinado a una sola nota. El ruido no era fuerte, pero estaba vivo. Uno de los científicos lo describió más tarde como el sonido de las piedras recordando para qué fueron construidas. Para cuando terminaron las pruebas, una nueva teoría había tomado forma. El daño por calor, el magnetismo, la geometría perfecta, la resonancia, todo apuntaba a una posibilidad. Las piedras no eran solo material de construcción. Eran componentes de un sistema diseñado para canalizar o contener energía que alguna vez se movió a través del sitio.
Si eso fuera cierto, entonces la fuente de esa energía tenía que estar en algún lugar abajo. Los escaneos mostraron una cavidad sellada directamente bajo el piso del templo, un vacío lo suficientemente grande como para albergar una estructura entera. Los sensores más profundos insinuaban la presencia de metal enterrado en la roca madre, pero las señales eran débiles e incompletas. La única manera de saberlo con certeza era abrirla. Y así, bajo la mirada de todos los principales investigadores en el sitio, el equipo se preparó para romper el sello de una cámara que no había visto la luz en miles de años. Las cámaras de abajo. El descubrimiento de que las piedras podrían haber sido parte de un sistema más grande dejó al equipo con una pregunta. ¿A dónde conducía ese sistema? Los escaneos del suelo ya habían revelado una cámara sellada debajo del templo, pero nadie podía explicar su propósito. Después de varios días de excavación, apareció un estrecho pozo cerca de la base de los cimientos. Cuando una pequeña cámara de inspección fue bajada a través de la apertura, las primeras imágenes volvieron en fragmentos granulados. Luego, la imagen se aclaró y la habitación quedó en silencio. Debajo de las ruinas romanas había una vasta cámara tallada directamente en la roca madre. Las paredes eran perfectamente lisas y simétricas, reflejando la luz de la cámara como el vidrio. Cada superficie estaba cubierta por un fino esmalte mineral que brillaba tenuemente, casi metálico. A pesar de su antigüedad, la cámara parecía intacta, sin grietas, sin erosión, sin signos de deterioro. Era como si los constructores hubieran sabido cómo hacer que la piedra resistiera el paso del tiempo. Cuando el equipo finalmente entró en persona, la temperatura bajó bruscamente. El aire era denso y metálico y sus instrumentos comenzaron a fallar de inmediato. Las brújulas giraban, los sensores parpadeaban. Al principio, los fallos se descartaron como interferencias de la roca circundante, hasta que un ingeniero notó que cada interrupción ocurría en un ritmo repetitivo, exactamente cada pocos segundos. Mientras el equipo inspeccionaba la cámara, sus linternas iluminaron algo extraño. A lo largo de las paredes corrían filas de accesorios metálicos incrustados profundamente en la piedra. Estaban perfectamente espaciados y dispuestos en líneas rectas que se encontraban en el centro de la habitación. Al principio, los ingenieros pensaron que eran soportes decorativos, pero el patrón era demasiado deliberado, demasiado exacto. Todo el espacio parecía parte de una sola máquina. Un técnico decidió probarlo. Colocó un escáner de mano contra uno de los accesorios metálicos. El dispositivo emitió un pitido, luego comenzó a registrar una señal magnética débil. Cuando se movió al siguiente, apareció el mismo pulso, solo que esta vez se retrasó un poco. El equipo realizó más pruebas, moviéndose a lo largo de la pared, hasta que cada instrumento comenzó a captar lecturas idénticas. Las señales se repetían con ritmo, como si toda la cámara latiera como un corazón. Cuando los datos fueron cargados a los monitores encima, los resultados sorprendieron a todos. Las lecturas no estaban dispersas ni eran aleatorias. Formaban un patrón espiral perfecto que se extendía hacia afuera desde un punto único justo debajo del templo de Júpiter. Nadie habló por varios segundos. Entonces, uno de los ingenieros susurró: «Está activo, sea lo que sea, todavía está funcionando». El aire en la sala se sentía más pesado. Algunos de los equipos retrocedieron, temerosos de tocar las paredes de nuevo. Otros se inclinaron hacia adelante, mirando los monitores con incredulidad. Habían venido a estudiar una ruina antigua, pero lo que acababan de encontrar parecía el núcleo de algo vivo. Uno de los físicos sugirió una teoría audaz. La estructura estaba generando y conteniendo energía. Los montajes funcionaban como bobinas en una enorme red electromagnética. Fue diseñado para absorber y redirigir el estrés de la corteza terrestre, creando un campo estable que protegió la región de la actividad sísmica. Eso podría explicar por qué Baalbek, a pesar de estar en una zona de terremotos, ha permanecido en pie durante miles de años sin colapsar. El templo no solo fue construido sobre terreno sólido, fue construido sobre un sistema estabilizador que hizo que el propio suelo fuera más fuerte. Pruebas adicionales confirmaron el patrón. Cada vez que el campo magnético de la Tierra fluctuaba incluso un poco, la cámara reaccionaba. El campo dentro pulsaba de regreso, como respondiendo al planeta. La realización golpeó al equipo de una vez. La estructura no era solo antigua, todavía estaba funcionando, manteniendo un escudo invisible que había mantenido a Baalbek en pie mientras civilizaciones enteras se levantaban y caían a su alrededor. Luego, las lecturas cambiaron. Los pulsos comenzaron a aumentar de manera irregular, subiendo en fuerza, luego desvaneciéndose. El equipo parpadeó y se apagó. Durante unos segundos, el aire se volvió pesado, vibrando como si algo profundo debajo de la superficie se hubiera agitado. El científico principal miró los monitores, dándose cuenta de lo que había ocurrido. La cámara debajo de Baalbek no solo estaba protegiendo las ruinas, estaba conteniendo algo. Y lo que había mantenido el valle estable durante miles de años comenzaba a fallar: la perturbación. Durante unos segundos después de que la vibración se detuvo, nadie se movió. El aire dentro de la cámara permanecía inmóvil, tan denso que se podía saborear. Todos los instrumentos se habían apagado y el único sonido era el eco constante de su propia respiración. Luego, desde algún lugar profundo abajo,
Un bajo retumbar atravesó el suelo. Polvo cayó del techo. El suelo de piedra tembló, no violentamente, pero lo suficientemente largo como para que todos lo sintieran. Una advertencia de que lo que habían tocado no estaba terminado. El temblor se extendió más allá de las paredes. Sobre el suelo en el campamento base, las cámaras temblaron en sus trípodes y el equipo suelto se deslizó por las mesas. Un técnico salió corriendo y vio ondas moviéndose a través del suelo como si la tierra misma hubiera exhalado. Duró menos de 10 segundos, pero cuando terminó, todas las miradas se dirigieron hacia el templo. Baalbek había estado en pie durante miles de años, pero en ese instante parecía estar vivo. Dentro de la cámara, el miedo rompió el silencio. El equipo comenzó a discutir en voz baja, cada uno tratando de explicar lo que había sucedido. Uno de los geólogos insistió en que fue una réplica natural causada por su perforación. Un físico no estaba de acuerdo, señalando las lecturas. La energía no había sido aleatoria. Había seguido un patrón, un pulso que respondía al propio campo del planeta. No solo lo activamos, dijo él. Lo interrumpimos. Otra investigadora, todavía temblando, susurró una teoría diferente. Ella creía que los antiguos constructores habían creado el sistema para contener algo profundamente bajo el valle, una presión constante y lenta del núcleo de la Tierra. No estaba protegiendo las ruinas, dijo en voz baja. Nos estaba protegiendo a nosotros. Las palabras quedaron en el aire. Nadie quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí. La tecnología requerida para estabilizar toda una región, para construir piedra que pudiera resistir tanto la erosión como los terremotos, estaba más allá de cualquier cosa conocida de la antigüedad. La realización inquietó a todos. Si esta civilización olvidada pudo diseñar un mecanismo que duró miles de años, ¿qué más habían entendido que la ciencia moderna no? El arqueólogo principal estaba en el centro de la cámara, mirando fijamente los instrumentos inertes. Podríamos haber roto algo que nunca estaba destinado a detenerse, dijo. Su voz resonó débilmente, tragada por la oscuridad. Empacaron su equipo en silencio. Algunos tenían miedo de irse, otros de quedarse. El aire se sentía cargado otra vez, inquieto, como si el suelo mismo estuviera esperando. Cuando emergieron del pozo, el valle parecía anormalmente silencioso. Sin viento, sin pájaros, solo el peso de lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras el equipo revisaba los datos, nadie habló de reabrir el sitio. La lectura final mostró un hecho que no podían ignorar. El campo de estabilización bajo Baalbek se había colapsado. La estructura que había mantenido las montañas del Líbano estables durante milenios ya no funcionaba. Y una pregunta rondaba en cada mente en la sala. Cuando venga el próximo terremoto, ¿qué mantendrá unido al valle? ¿Qué crees que realmente se encuentra debajo de Baalbek? ¿Tecnología antigua, poder divino o algo mucho más antiguo que la misma civilización? Comparte tus pensamientos en los comentarios.